Regresé a la casa de mis padres adoptivos, y desde los primeros pasos me envolvió una extraña quietud, como si algo hubiera cambiado durante los meses que estuve fuera. En el pasado, nuestra casa siempre había sido un lugar de calidez y cuidado, pero ahora había una tensión y un distanciamiento en el aire. Entre Elena y Raúl se sentía un frío que no trataban de ocultar. Parecía que cada uno buscaba la manera de devolver la chispa a su relación, pero hasta el momento no lo estaban logrando. Su interacción, que antes estaba llena de una cercanía natural, ahora se había vuelto formal y contenida, como si se vieran obligados a estar juntos. Elena, como siempre, observaba cada uno de mis movimientos con una mirada aguda y sus comentarios estaban llenos de insinuaciones sutiles. Era como si buscara en mis palabras o gestos algo que solo ella pudiera entender. Sus leves insinuaciones sobre ciertas miradas y atenciones por parte de los hombres, que sonaban como consejos inofensivos, me hicieron estar alerta. Demasiado evidente era su interés en Raúl, en sus miradas, que a veces se demoraban un poco más en mí de lo habitual. Raúl también se veía incómodo. Intentaba mantener la compostura, pero de vez en cuando se cruzaban nuestras miradas y en sus ojos aparecía algo que no lograba definir. No le di mayor importancia en ese momento. Me parecía un detalle sin relevancia, una simple coincidencia. Cuando compartí mis vagos sentimientos con Marcos, él solo se encogió de hombros, pensando que estaba exagerando. Su indiferencia aumentó mis dudas internas. ¿Sería solo mi imaginación? Pero un sexto sentido me decía que detrás de esa fría distancia había algo más, como si estuvieran llevando a cabo algún plan en el que yo tenía mi papel. En ese momento, ni siquiera imaginaba que para devolver la chispa recurrirían a métodos de los que les contaré a lo largo de mi historia. Al quedarme sola con Elena, sentí que su mirada se volvía aún más penetrante y aguda de lo habitual. Me observaba en silencio, como si estuviera decidiendo si decir en voz alta lo que tenía en mente. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló, y sus palabras me hicieron estremecerme. Mencionó que los hombres pueden ver en mí algo más que una niña. Sentí cómo esas palabras tocaban algo dentro de mí, despertando preguntas que quizás temía enfrentar. Las prohibiciones existen solo en nuestra mente, Cecilia. En el mundo no hay nada verdaderamente prohibido, añadió con un tono suave, casi hipnotizador, que me hizo sentir un leve escalofrío. Asentí en silencio, pero la frase «no hay nada prohibido» no dejaba mi mente. Quise preguntarle qué quería decir exactamente, pero viendo su mirada tranquila y segura, decidí guardar la pregunta. Sin embargo, sus palabras seguían resonando en mí, dejando un extraño pozo en mi interior. Más tarde esa misma noche, noté que Raúl evitaba mirarme. Cuando pasaba cerca de mí, sus gestos se sentían más contenidos de lo habitual. Pero en el momento en que se acercó para despedirse antes de irse por unos días, su abrazo fue sorprendentemente cálido. Me sostuvo un poco más de lo habitual. «Sabes cuánto te quiero», dijo bajando un poco la voz y añadió, «eres como una hija para mí. Haré todo lo que desees». Sus palabras dejaron un extraño sabor. Me pareció que tras ellas se escondía algo más que una simple atención paternal. En su voz y su mirada percibí una profundidad que antes no había notado. Su promesa de «hacer todo lo que desees» sonó de forma ambigua, y eso despertó en mí una mezcla de ligera inquietud y una atracción difusa. Más tarde, compartí mis inquietudes con Marcos, quien simplemente sonrió, sin darle importancia a mis palabras. Su indiferencia aumentó mi sensación de soledad. Sentía que no me comprendía, y mis palabras para él no eran más que fantasías sin sentido. Estas dudas solo acrecentaron mi confusión interna. ¿Acaso me lo estaba imaginando todo? Pero todas esas conversaciones y miradas continuaban inquietándome, y comenzaba a ver a Raúl de una forma diferente. Sus cálidos abrazos y palabras sobre su disposición a cumplir cualquier deseo mío despertaron en mí una ola de sensaciones con la que no sabía cómo lidiar. En este punto, mis sentimientos se volvieron inquietantemente indefinidos. ¿Qué era realmente todo esto? ¿Mi imaginación, una respuesta a su simpatía oculta o algo prohibido, hacia lo cual me empujaba la propia Elena? Pasaron algunos días después de aquellas conversaciones extrañas con Elena y aquella cálida despedida con Raúl.
Intenté distraerme, pero cada vez que pensaba en sus palabras o en su mirada, sentía una extraña inquietud en mi interior. Sin darme cuenta, comencé a anhelar su atención y apoyo. Una de esas noches me encontré con Raúl en la cocina. Elena había salido y la rara tranquilidad llenaba la casa. Cuando entré, Raúl me miró con una sinceridad y calidez que me hicieron sentir inmediatamente más ligera. Nos pusimos a hablar y le conté mis preocupaciones sobre la vida, mis estudios y mis planes para el futuro. Me escuchaba atentamente, sin interrumpir, y en su presencia me sentía cómoda y protegida. Esa sensación de ser realmente comprendida me daba una paz que hacía tiempo que no experimentaba. Cuando Elena regresó, notó que habíamos pasado mucho tiempo juntos y, con una evidente sonrisa, volvió a hablar de Raúl. Al principio pensé que solo quería hacerle un cumplido inocente, pero su tono rápidamente cambió a algo más personal. Empezó a describir cuánto entrena su esposo y cómo su cuerpo se mantiene en forma a pesar de los años. Su mirada era aguda y perspicaz cuando me preguntó: «Tú también has notado que se ve atractivo, ¿verdad?». No sabía qué responder, y por la incomodidad solo asentí. Las palabras parecieron salir solas de mis labios cuando dije que estaba de acuerdo con su observación. Mi mirada se quedó en Raúl por un instante más de lo necesario, y esa tensión no dicha volvió a sentirse en el aire. En ese momento comprendí que mis sentimientos hacia él no eran tan simples como quería creer. Había algo en su mirada, en su presencia, que me conmovía, y esa comprensión me dejó en shock. Al regresar a mi habitación, no podía deshacerme de los pensamientos que me invadían. Mi relación con Raúl estaba cruzando los límites de lo que debería existir entre una hija adoptiva y su padre. Pero al mismo tiempo, sentía una punzante culpa hacia Marcos. Él era la persona con la que construía una relación y merecía sinceridad. Sin embargo, cuanto más pensaba en Raúl, más fuerte se volvía mi conflicto interno. Intenté convencerme de que esto era solo una debilidad pasajera, que solo me faltaba cariño y apoyo en mi relación con Marcos. Pero en el fondo de mi ser, sabía que esto no era solo un sueño o una fantasía, sino algo más. La sensación de contradicción entre la atracción hacia Raúl y la culpa hacia Marcos no me dejaba en paz. Me sentía al borde, equilibrándome entre el deseo y mis principios morales, consciente de que este conflicto interno apenas comenzaba. Un día, cuando Raúl y yo estábamos a solas, me entregó un pequeño paquete. Me sorprendió, ya que los regalos de su parte eran poco frecuentes, lo que hacía que el momento fuera aún más especial. Al desenvolver el paquete, descubrí una pequeña libreta de cuero con un elegante diseño en la cubierta. A simple vista, era un objeto común, pero al tocar la suave piel, sentí un calor inusual, como si él hubiera puesto en ese regalo una parte de sus pensamientos y sentimientos. «Siempre escribes mucho», dijo con una suave sonrisa, observando mi reacción. «Pensé que podrías necesitar algo donde guardar momentos importantes». Su voz era cálida, sincera, y en ese momento comprendí que esa libreta no era solo un objeto. En ella había algo más profundo, como si simbolizara nuestro acercamiento, el vínculo invisible que surgía entre nosotros. Era un sentimiento imposible de explicar, pero ambos parecíamos entenderlo. Elena, por supuesto, parecía notar todo. Su mirada atenta captaba cada gesto, cada palabra que le decía a Raúl. Un día, cuando nos quedamos a solas, inesperadamente comentó: «Sabes, siempre he pensado que entre tú y Raúl hay una conexión especial. A veces creo que él ve en ti algo más». Sus palabras y su tono me hicieron sentir incómoda. Era como si deliberadamente me empujara hacia esos pensamientos, como si jugara conmigo. Mientras la escuchaba, sentí cómo crecía una inquietud en mi corazón y la certeza de que mis sentimientos hacia Raúl iban más allá de lo que debería sentir una hija adoptiva. Empezaba a verlo no solo como a un ser querido, sino como a un hombre, lo cual me asustaba seriamente. Tratando de lidiar con esas nuevas sensaciones, decidí hablar con Marcos. Esperaba que él pudiera entenderme, pero la conversación solo aumentó mi desilusión. Cuando intenté explicar que algo me preocupaba en los últimos días, simplemente se encogió de hombros, como si fuera un detalle sin importancia. Su indiferencia me hirió.
Parecía que a él le bastaba con saber que estábamos juntos, y mis sentimientos, mis preocupaciones, no despertaban en él ningún interés. Comprendí que entre nosotros no existía esa conexión emocional profunda que comenzaba a sentir con Raúl. Esa conversación solo aumentó mi confusión interna. Regresé a casa con una sensación de vacío, cada vez más convencida de que mis pensamientos estaban ocupados por otra persona. El regalo de Raúl estaba sobre mi mesa, recordándome cuánto me atraía él, y ese sentimiento comenzaba a invadir completamente mi conciencia. Sabía que no había nada correcto en esto, pero ya no podía imaginar cómo revertir la situación. La noche era tranquila y apacible. Después de la cena, Elena, como si fuera casual, nos dejó a Raúl y a mí solos en la sala. Nos dedicó una sonrisa, y al salir, murmuró: «Quizás ustedes dos deberían pasar algo de tiempo juntos». Sus palabras sonaron ambiguas, como una insinuación, y sentí que algo de inquietud se encendía en mi interior. Raúl estaba sentado frente a la chimenea, el fuego reflejándose suavemente en sus ojos, añadiendo calidez y misterio a su rostro. Me parecía que quería decir algo importante, pero no encontraba las palabras adecuadas. Comenzamos con temas neutrales. Hablamos del trabajo, de los planes para las fiestas, pero poco a poco la conversación fue volviéndose más personal. Me sorprendió lo abierto que era al contarme sus preocupaciones y dudas sobre cómo a veces era difícil encontrar armonía en las relaciones y en la familia. Su voz era suave, pero cada palabra parecía tener un significado especial, despertando en mí una respuesta silenciosa. A cada momento sentía que entre nosotros crecía algo inefable, invisible pero palpable, como una corriente eléctrica que pasaba entre nuestras miradas. De repente, nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante comprendí que sucedía algo más que una simple conversación. En su mirada había algo que antes solo había percibido de manera fugaz, algo cálido y atrayente, algo que tocaba las cuerdas más profundas de mi alma. Mi mundo interior pareció darse vuelta. Era aterrador y emocionante a la vez, y no podía apartar mi mirada. En ese momento comprendí claramente que me atraía Raúl, no como padre, sino como hombre. Esa comprensión parecía desgarrarme desde dentro. Sabía que mis sentimientos no debían ser así, pero no podía hacer nada al respecto. El silencio entre nosotros se volvía cada vez más tenso, y sentía cómo crecía el conflicto en mi interior. Los principios morales me decían que debía apartarme, olvidar esos sentimientos, pero mi corazón anhelaba lo contrario. Intenté contenerme, convenciéndome de que solo era una ilusión, de que mi percepción estaba distorsionada por la falta de afecto en mi relación con Marcos, pero me sentía irresistiblemente atraída hacia Raúl. Estaba sentada a su lado, sintiendo cómo los deseos chocaban contra las prohibiciones, cómo luchaban y se entrelazaban, dejándome atrapada en una red de contradicciones. Aquella noche junto a la chimenea resultó ser mucho más compleja de lo que hubiera imaginado, y entendía que este conflicto interno apenas había comenzado. Al día siguiente, Elena propuso una idea inusual, una noche familiar con el juego de verdad o reto. Su voz sonaba ligera y despreocupada, como si fuera un simple juego, pero en sus ojos vi un brillo travieso que me hizo sentir una leve inquietud. Raúl aceptó la idea sin demasiado interés, pero tal vez esa era la parte del plan de Elena, crear una atmósfera donde las emociones ocultas pudieran salir a la superficie. El juego comenzó de forma bastante inocente. Nos hacíamos preguntas y realizábamos retos simples, casi infantiles. Pero cuando llegó mi turno y elegí Yonsa, Elena, con una sonrisa, me propuso un desafío inesperado: besar a Raúl. Al principio, me quedé paralizada, atónita por sus palabras. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un incómodo silencio invadió el ambiente. «Es solo un juego, Cecilia», dijo Elena con suavidad, como si su petición fuera la cosa más normal del mundo. Raúl permanecía inmóvil. Su rostro parecía tranquilo, pero en sus ojos vi un destello de expectativa, lo cual intensificó aún más mi confusión. Respiré profundamente y susurré que aquello no era correcto, que esas cosas estaban prohibidas. Sin embargo, Elena rápidamente respondió que era solo un juego y que no pasaría nada.
Esas palabras rompieron la última barrera. Era como si me hubiera olvidado de todas las reglas y normas. Vergüenza, curiosidad y una extraña sensación de libertad interna se entrelazaban dentro de mí, y me incliné lentamente hacia Raúl. El beso fue corto, apenas perceptible, pero fue suficiente para cruzar una frontera tras la cual ya no había vuelta atrás. En ese momento entendí que entre nosotros había surgido algo que no podía explicar, pero que me atrapaba por completo. Al alejarme, una ola de culpa me invadió. Algo dentro de mí parecía haberse desmoronado. No podía creer que hubiera hecho eso. Sentía como si el mundo se hubiera derrumbado en un instante, dejándome sola con la amarga comprensión de que este sentimiento no era un simple juego. Las preguntas y los remordimientos no me dejaban en paz. ¿Por qué me dejé llevar tan fácilmente? Sentía una extraña opresión y vergüenza por mis acciones, aunque Elena y Raúl actuaban como si no hubiera pasado nada. Su indiferencia y despreocupación solo aumentaban mi inquietud interna. Sentada en mi habitación, recordé cómo Elena insistió en este juego, en ese beso, y no podía dejar de pensar, ¿acaso era esta su forma de recuperar esa chispa en su relación que siempre sentí como algo distante y frío? Quizás me había convertido en parte de su juego, en un intento por revivir algo que parecía haberse extinguido entre ellos. Y ahora, al estar atrapada en esta confusa historia, comprendía que mis sentimientos ya no obedecían a mi razón. Desde aquel día en que ocurrió el beso, parecía haber surgido una nueva atmósfera en la casa. Entre Raúl y yo colgaba una comprensión silenciosa. No eran necesarias las palabras para entender lo que sentíamos. Al quedarnos a solas, tratábamos de evitar mirarnos, pero cada roce incómodo, cada gesto casual, parecían decir más que las simples palabras. En un momento, nuestras miradas finalmente se encontraron y noté en sus ojos el reflejo de mis propios sentimientos, confusión, emoción y esa chispa secreta que ahora nos unía. Sabíamos que entre nosotros había surgido algo más que una simple simpatía o apego, y esa comprensión nos aterraba a ambos. Sentía que me atraía hacia él cada vez más, pero también sabía que ese camino no llevaba a ninguna parte. Raúl permanecía en silencio, pero su mirada hablaba de lo mismo, deseo y culpa que no sabía cómo superar. En cierto momento, tuve que hablar con Elena. Su franqueza me sorprendió, pero tampoco me dejó espacio para respuestas evasivas. Me miró con una expresión de estudio y me dijo que había notado mis sentimientos hacia Raúl, que para ella era evidente desde el principio. «Esto es solo el comienzo, Cecilia», dijo con una sonrisa enigmática que me hizo sentir incómoda. Parecía que ella sabía algo más, algo de lo que aún no me había percatado. Sus palabras me tocaron profundamente, y mi alma se enredó aún más en confusión. ¿Qué quería decir exactamente con el comienzo? ¿Serían sus insinuaciones y aquel beso realmente su manera de revivir algo en su matrimonio? ¿O estaba simplemente manipulándonos? Cada día sentía más decepción conmigo misma y, al mismo tiempo, una atracción irremediable hacia Raúl. Mis principios morales insistían en recordarme que esto no era correcto, pero los sentimientos eran tan fuertes que no podía rechazarlos completamente. Esa sensación de estar dividida se volvió insoportable. Una parte de mí aspiraba a algo puro y correcto, mientras que la otra deseaba a Raúl y las emociones que él despertaba en mí. Sentía que mi razón luchaba contra mis sentimientos y comprendía que cualquier elección me traería dolor. Tratando de entenderme a mí misma, me fui distanciando de Marcos casi por completo. Cada vez que nos encontrábamos, nuestras conversaciones parecían vacías y me daba cuenta de que no podía ser honesta con él. Me resultaba cada vez más difícil estar a su lado, sabiendo que mi corazón se había entregado a otra persona. La imposibilidad de ser sincera y los constantes pensamientos sobre Raúl se convirtieron en otra confirmación de que no podía seguir con Marcos. Nuestra relación era superficial, y ahora se había vuelto evidente. Un sentimiento de fatalidad y arrepentimiento me invadía. Estaba al borde del abismo, sintiendo que había dado el primer paso en un camino sin retorno, y cada paso nuevo me llevaba cada vez más lejos. Entendía que nuestras vidas ya no serían las mismas, y esta comprensión solo aumentaba mi desasosiego interno. Quizás todo esto realmente era solo el comienzo, como había dicho Elena,
y no podía prever lo que nos aguardaba a partir de ahora. Aquella noche me quedé a solas con Raúl una vez más. Parecía que en los últimos días la tensión entre nosotros solo había aumentado, y ya no podía negar que me sentía irremediablemente atraída hacia él. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que él también experimentaba esa atracción. Las palabras parecieron surgir por sí solas cuando Raúl, bajando ligeramente la mirada, confesó sus sentimientos. «Cecilia, sé que esto no está bien, pero…» Se detuvo un momento, como si eligiera las palabras, y luego añadió en voz baja, «Yo también me siento atraído hacia ti». Esas palabras sonaron como un rayo en un cielo despejado. Dentro de mí parecía desatarse una tormenta. Vergüenza, miedo y una inexplicable alegría se mezclaban en un solo torrente que me envolvía por completo. Sabía que esto estaba mal, pero no podía contener la creciente ola de deseo. Estábamos tan cerca el uno del otro que cada uno de sus movimientos, cada mirada despertaban en mí algo indomable y prohibido. Más tarde, al recordar esa conversación, sentí una extraña inquietud. Había algo en sus palabras, en su determinación de hablarme con tanta franqueza, que me parecía inesperado. Solo después de un tiempo comencé a sospechar que aquello podría ser parte de algún plan en el que estaba atrapada. ¿Podrían realmente mis padres adoptivos haber planificado ese encuentro, esa franqueza? Pero, ¿por qué? Las preguntas pasaban como un torbellino por mi mente, y no encontraba respuestas, aunque la sensación de inquietud solo aumentaba. Para distraerme de todo esto, decidí pasar un rato con Marcos. Quería olvidarme de todo, intentar despejarme, y esperaba que su compañía me ayudara a encontrar algo de paz. Pero tan pronto como estuvimos juntos, comprendí que nuestra relación ya no me traía alegría, sino que solo agravaba mi sentimiento de vacío. Su apego se había convertido en una carga para mí. Me resultaba difícil mirarlo y darme cuenta de que mis sentimientos pertenecían a alguien más. Marcos seguía hablando, intentaba ser cariñoso, pero ya no podía tomármelo en serio. Nuestra conexión, que alguna vez me pareció fuerte, ahora se convertía en solo una sombra de la que quería deshacerme. En el fondo de mi ser comprendía que no podría seguir viviendo así, como si nada hubiera pasado. Al regresar a casa después de estar con Marcos, comencé a pensar que quizás debía irme, romper esos lazos e intentar dejar todo atrás. Sin embargo, esos pensamientos eran solo pasajeros. Aún creía que podría lidiar con esta presión, con esta insoportable atracción hacia Raúl. Me convencía de que tal vez podría reprimir esos sentimientos, que todo volvería a su lugar, pero en el fondo ya sabía, no había vuelta atrás. Sabía que ya no podía engañarme ni a mí ni a Marcos. Después de todo lo que había pasado, mis sentimientos hacia él se habían convertido en una sombra de lo que alguna vez fueron. Me costaba tomar esta decisión, pero una voz interior me decía que era lo correcto. Nos encontramos en una cafetería y, reuniendo toda mi fortaleza, comencé a hablar. Las palabras salían con dificultad y cada una de ellas me hería, pero aún más le hería a él. «Marcos, necesito ser honesta contigo», comencé, bajando la mirada hacia mis manos. «Creo que no puedo seguir con nuestra relación. Siento que nos hemos vuelto extraños el uno para el otro». Él me miraba sorprendido, y luego con una tristeza que por un instante casi me hizo cambiar de opinión. Sus ojos, en los que siempre había tanta calidez, ahora solo mostraban confusión y dolor. «Cecilia, ¿qué ha pasado? Siempre me pareciste feliz». Su voz temblaba, y eso hizo que mi corazón se encogiera. Cada palabra suya solo aumentaba mi arrepentimiento, pero sabía que no podía recuperar lo que ya no estaba. No podía confesarle lo que realmente ocurría en mi alma. No podía contarle sobre mis sentimientos hacia Raúl, sobre esa tormenta que se desataba en mi interior. Todo lo que podía decirle era que mis sentimientos habían cambiado, y esa era la verdad, aunque incompleta. Después de nuestra conversación, me sentía amargada y dolida. Romper con Marcos dejó en mí un sentimiento de vacío, y aunque sabía que era necesario, no podía evitar el pesar. Vi cómo su corazón se rompía, y eso me dolía, pero sabía que solo así podía ser honesta al menos con él. Aquella noche caminé sola por las calles, sintiendo cómo el dolor y la culpa me consumían.
Mi corazón estaba destrozado, sabiendo que había dejado atrás a alguien que merecía mucho más. Al regresar a casa, no esperaba encontrarme con Raúl, pero él estaba allí, como si hubiera sentido que necesitaba apoyo. Me senté en silencio, intentando ocultar mi desasosiego, pero él lo notó. Se acercó y me puso suavemente la mano en el hombro, y ese toque fue suficiente para que las lágrimas, que había estado reprimiendo, finalmente brotaran. Lloré, y él me consoló en silencio. Su toque era cálido y reconfortante. «Hiciste lo que debías», dijo en voz baja. «Ser honesta contigo misma nunca es fácil, pero a veces es la única salida». Sus palabras llevaban consuelo, y al mismo tiempo fortalecían los sentimientos que intentaba reprimir. Era una ternura que hacía tiempo no sentía con Marcos, y su apoyo solo me confirmaba lo importante que era para mí su presencia. Raúl estaba allí, y su cuidado, su sinceridad y suavidad parecían ser justo lo que me faltaba. A pesar de la complejidad de la situación, sentía que él me comprendía mejor que nadie. Esa noche dejó en mí un sentimiento imborrable. No solo había perdido a Marcos, sino que también había descubierto sentimientos más profundos hacia Raúl. Mi vida estaba cambiando lentamente y no sabía a dónde me llevaría, pero estaba dispuesta a aceptar esa incertidumbre. Esa noche, Elena me llamó inesperadamente para tener una conversación. Su tono era misteriosamente calmado, y en su mirada se leía algo más que simple cordialidad. Me invitó a su habitación, y sentándose frente a mí, permaneció en silencio por un momento, como si buscara las palabras. Sentí que una extraña inquietud crecía dentro de mí, como si presagiara algo inusual. «Cecilia, ya eres adulta», comenzó ella entrecerrando los ojos ligeramente. «Creo que te has dado cuenta de que la vida a veces nos lleva a descubrimientos extraños. Algunos pueden ser impactantes, pero quizás son solo parte del camino hacia la verdadera libertad». Guardé silencio, sin saber a dónde quería llegar. Sus palabras sonaban enigmáticas, y parecía que esperaba que yo misma adivinara. Elena continuó. Su voz era calmada, casi como un arrullo. «Veo que entre tú y Raúl hay una conexión, algo especial. Sabes, las relaciones en la vida no siempre son como uno las imagina», dijo, haciendo una pausa mientras me miraba detenidamente. «Y tal vez deberían permitir que esos sentimientos se desarrollen en lugar de reprimirlos». Sus palabras me confundían. No hablaba de forma directa, pero la insinuación era clara. Su propuesta era casi evidente, pero lo suficientemente sutil como para hacerme sentir aún más confundida. Su tono suave, casi aprobatorio, añadía un matiz inquietantemente normal a la situación, como si solo sugiriera una posibilidad a considerar. «Elena, ¿de qué estás hablando?», susurré, sintiendo que la confusión crecía en mi alma. «Esto está mal». Pero ella solo se encogió de hombros, como si hablara de algo sin importancia. «¿Mal? ¿Bien? ¿Qué significan esas palabras cuando se trata de lo que sientes, Cecilia?». Sus palabras destrozaron todo lo que había tratado de justificar o racionalizar en mis pensamientos. En ese momento comprendí que esto no era solo un juego, sino algo mucho más serio y peligroso. Su frase me hizo ver mis sentimientos desde otra perspectiva, y me di cuenta de lo inmorales y destructivos que se habían vuelto. Por primera vez en todo este tiempo, entendí que estaba atrapada en una historia que podía llevarme al borde del abismo. Esta comprensión fue como una ducha de agua fría. Comprendí que, para salvarme, necesitaba irme, romper todos los lazos con esta familia y dejar todo atrás. Con una sensación de pesadez en el corazón, pero con una decisión clara, tomé mi resolución. Sabía que tenía que irme, y cuanto antes, mejor. La decisión de abandonar esa casa surgió de repente, como un relámpago que iluminó todo a mi alrededor, mostrando la verdadera naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Recogí mis cosas sin dejar ni una nota y casi sin mirar atrás me fui en la noche, sintiendo cómo cada paso me separaba del pasado. Cuando me senté en el autobús que me alejaba de la ciudad, por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la calma. En la oscuridad, mirando por la ventana, repasaba todo lo que había sucedido. Cada día,
cada momento en esa casa ahora me parecían ajenos y algo irreales. Empezaba a darme cuenta de lo destructivos que habían sido mis sentimientos hacia Raúl y de cómo, ciegamente, había permitido que eso nublara mis principios morales. A la distancia, veía toda la carga y toxicidad de mi apego, que en realidad no era una conexión verdadera, sino una ilusión de cercanía. Elena, Raúl. Sus imágenes comenzaron a desvanecerse como sombras en la luz de la mañana, liberándome del peso que inconscientemente había llevado. Comprendí que mi dependencia de su atención, de ese extraño triángulo, era algo que estaba destruyendo mi propia identidad. Partir fue el paso que me devolvió a mí misma. Sentí cómo en mi interior surgía un sentimiento de liberación, como si hubiera recuperado la libertad y la dignidad perdidas. Despidiéndome del pasado, entendí que mi huida no era solo una salvación de personas que manipulaban mis emociones, sino también un regreso a mí misma. Sentía que finalmente había encontrado la fuerza para seguir adelante, para construir una vida en la que pudiera mirar hacia el futuro con esperanza y confianza. Nunca más volvería a esa casa, a esa sombra del pasado. Este era mi nuevo camino. Y era solo mío. Al quedarme sola, lejos de todo lo que me conectaba con el pasado, finalmente pude mirar dentro de mí y reflexionar sobre lo sucedido. Los primeros días después de mi partida, el teléfono sonaba constantemente. Mis padres adoptivos intentaban comunicarse conmigo, pero no respondía. Sabía que cualquier conversación solo avivaría de nuevo las emociones de las que intentaba liberarme. Sin explicaciones, sin palabras, necesitaba esa ruptura para recuperar la claridad. A la distancia, la imagen de Raúl empezó a perder su fuerza, y los sentimientos que antes parecían tan intensos comenzaron a desvanecerse en la realidad. Pasé mucho tiempo recordando cada momento, cada encuentro, cada palabra. Cuanto más reflexionaba, más claro me resultaba. Mi atracción hacia Raúl solo había sido una ilusión. Quizás estaba buscando en él algo que él nunca podría darme. Ahora entendía que mis sentimientos hacia él surgieron de la confusión, la soledad y el deseo de ser comprendida. Quería acercarme a alguien, encontrar a alguien que estuviera a mi lado, y en Raúl vi esa posibilidad, pero solo era una proyección de mis propias necesidades. No era amor, y comprenderlo me daba una sensación de alivio. Por fin podía perdonarme por todas esas emociones, por los errores, por las debilidades. Al perdonarme, dejé atrás también todas las esperanzas y dudas relacionadas con Raúl. Ya no veía en él a ese ser ideal que había creado en mi imaginación. Simplemente se había convertido en una persona con la que había vivido un periodo complicado y confuso de mi vida. Fue una liberación que había estado esperando durante mucho tiempo. Ahora sentía que estaba lista para una nueva etapa. Mi pasado ya no me retenía y podía seguir adelante, finalmente liberada de todo lo que me agobiaba. Decidí empezar de nuevo, desde cero, donde solo hubiera espacio para sentimientos reales y sinceros. Era el comienzo de un camino hacia mí misma. Cuando las emociones se calmaron, comprendí que para cerrar este complejo periodo, debía romper las conexiones que aún me unían al pasado. El primer paso fue escribir una carta a Marcos. Reflexioné mucho sobre las palabras y finalmente comenzaron a formar una explicación sincera y tranquila de mi decisión. Le escribí que nuestros caminos se habían separado, que necesitaba tiempo y espacio para encontrarme a mí misma. Sin embargo, no le revelé las verdaderas razones. Sentía que no había necesidad de herirlo más de lo necesario, y decidí dejar todo lo relacionado con Raúl y lo sucedido en mi memoria. Cuando envié la carta, sentí un ligero alivio. Ese acto, aunque pequeño, fue para mí un símbolo de despedida de muchas preguntas sin resolver que me habían atormentado durante tanto tiempo. Sabía que mis sentimientos hacia Marcos eran parte del pasado, algo que ahora estaba lista para dejar atrás. Despedirme de la casa de mi familia adoptiva fue otro paso, más difícil, pero ahora, entendiendo todo lo que había pasado allí, podía dejar ir ese lugar en mi mente. Recordé cada detalle, cada rincón que había sido para mí familiar y hogareño, y mentalmente les dije adiós con gratitud.
fue el último paso para liberarme del peso de los recuerdos que me habían mantenido cautiva por tanto tiempo. Con cada día que pasaba, entendía más que mi resentimiento hacia Elena y Raúl había perdido su sentido. Tal vez sus acciones nacían de sus propias debilidades y contradicciones. Cada uno de ellos estaba atrapado en sus propios miedos y deseos, y finalmente pude aceptar a cada uno como personas, con todas sus faltas y debilidades. Al dejar ir el rencor, sentí que me liberaba de las emociones residuales que durante tanto tiempo me habían atado a esa casa y a esa familia. Ahora sentía que estaba lista para dejar el pasado atrás. Ya no necesitaba mirar hacia atrás, buscar respuestas o lamentar lo sucedido. Estaba preparada para empezar de nuevo, libre de las ataduras del pasado. Por delante estaba una nueva vida, en la que podía construir mi futuro bajo mis propios términos, con el corazón limpio y la mente clara. Este fue el último paso hacia la libertad, y lo acepté con gratitud.